todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de debate político Tesis y Antítesis. Gracias como cada semana por su sintonía. Estamos ya con los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres. Con ellos nos pondremos a tono con la visita del Papa Francisco. Yo soy Belkis Sánchez y en los próximos 30 minutos estaré moderando este debate. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal de la radio de la Asamblea Nacional, de Televisión Legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca. Este programa también lo pueden seguir por la web a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Agradecemos por la reproducción de Tesis y Antítesis a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador asociados SECREA, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y también nos pueden escuchar a través de la señal de la Flaxo Radio, a través de www.flaxoradio.es. Aquí iniciamos. Y como ya todos sabemos, desde este domingo visita nuestro país el Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano. Veamos y escuchemos a continuación algunas de sus declaraciones desde su nombramiento. El Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Francisco es el primer papa latinoamericano y adoptó ese nombre por San Francisco de Asís. Es el sucesor de Joseph Ratzinger o Benedicto XVI, quien renunció al pontificado de la Iglesia Católica el 11 de febrero de 2013, debido al declive de sus capacidades físicas y mentales y agobiado por los casos de corrupción y pederastía de la Iglesia Católica. Desde su designación como papa, Jorge Bergoglio ha sorprendido al mundo con sus acciones y declaraciones. Sobre el genocidio armenio el 12 de abril de 2015 por parte de los turcos otomanos, dijo: "Es necesario recordarlos, es más, es obligado recordarlos, porque donde se pierde la memoria, quiere decir que el mal mantiene aún la herida abierta. Esconder o negar el mal es como dejar que una herida siga sangrando sin curarla", agregó. Eso implicó que el gobierno de Turquía retire a su embajador en el Vaticano. El pasado 13 de mayo de 2015, la Santa Sede se unió a la gran mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas y anunció el reconocimiento oficial del Estado de Palestina, incluso recibió al presidente palestino Mahmoud Abbas. Frente a los casos de pedofilia, Francisco exigió actuar con determinación y ha pedido perdón a las víctimas en varias ocasiones en nombre de la Iglesia. Además, ha sido un duro crítico de los excesos de los sacerdotes e hizo un llamado a vivir con humildad. Finalmente, hace pocos días presentó su segunda encíclica denominada Laudato Si, en la que hace un llamado de atención sobre el cambio climático y el cuidado de la casa común. Y bien, con estos antecedentes iniciamos, lo hacemos con usted, asambleísta Hernández. ¿Qué es lo que podríamos decir que más le llama la atención de la figura de Francisco I? ¿Usted es católico? Yo soy un católico, soy un creyente social realmente. Creo más en la fuerza de Dios en la comunidad. Pero sí, efectivamente, vengo más de las comunidades eclesiales de base, de la teología de la liberación, en lo que es la fe cristiana católica. Y por ello, me parece, y quiero decirlo aquí, al inicio yo tenía poca expectativa respecto de lo que pudiese hacer un papa latinoamericano, porque hay unas estructuras en la Iglesia y en el Vaticano que uno ve poco probables de enfrentarlas. Pero ahora tengo que coincidir con Fray Beto, que dice que lo que está haciendo el Papa Francisco es revolucionario. Y efectivamente así lo creo. Lo que está haciendo el Papa Francisco es revolucionario. Y yo mencionaría algunos temas. Por ejemplo, lo que plantea respecto de la visión del mundo, la claridad respecto de la globalización. El Papa ha señalado que la globalización permite la influencia de países económicamente poderosos, de culturas económicamente poderosos, pero éticamente débiles. Otro elemento en este mismo sentido es la encíclica, que no deja de señalar las responsabilidades comunes pero diferenciadas, sobre todo de los países más ricos. De igual forma, sus manifestaciones en contra de la injusticia y la inequidad en el mundo han sido realmente determinantes. Este es el elemento que no se puede dejar de resaltar. 30 segundos. Otro elemento importante es en torno a la política del Vaticano. El Papa ha inclinado
hacia una política de mayor justicia, y eso tiene repercusiones mundiales. Veamos, por ejemplo, el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, veamos todo lo que ha sido el reconocimiento del genocidio armenio, los múltiples llamados a la paz y en ese sentido cuestionando también los poderes que existen en el mundo. Creo que hay una visión completamente diferente respecto del mundo y también de la política que se realiza desde el Vaticano. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, la misma pregunta. Bueno, sí, yo soy católico, estoy bajo la dirección del Papa en temas indudablemente de orden espiritual. El Papa es un jesuita, el Papa es un latinoamericano y el Papa es sobre todo un argentino. Y esas son peculiaridades también de su papado, porque no es de aquellos papas europeos. Él no tiene una visión necesariamente eurocentrista, sino una visión que poco a poco la ha ido formando desde la experiencia latinoamericana. Precisamente, ¿qué opina usted del rol que está jugando como líder de la Iglesia Católica? Mire, está cumpliendo el papel señalado para un líder espiritual y para un jefe de Estado, porque él es jefe de Estado del Vaticano, que le corresponde cumplir. Benedicto XVI abrió el camino. Inclusive la primera carta pastoral del actual Papa no fue sino la culminación de aquello que había trabajado ya Benedicto VI. En todo caso, lo que sí puedo yo decir es que al Papa se lo malinterpreta. Unos dicen el Papa es rojo, el Papa es socialista, otros dicen el Papa no es así. El Papa es el Papa, bajo los lineamientos de la doctrina social de la Iglesia. El Papa ha jugado un rol muy importante para el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Ha sido la Iglesia la que de alguna manera ha generado el espacio para ese acercamiento. Recordemos lo que hizo Juan Pablo II para que la Guerra Fría terminara. Precisamente él fue uno de los actores más importantes, conjuntamente con el presidente Reagan y otros líderes europeos, para que se derrumbe el muro, para que termine la Guerra Fría. Los papas entonces, más allá de ser líderes espirituales, son también jefes de Estado y son cabezas de la institución que tiene hasta ahora la más larga supervivencia sobre la tierra. Es que la Iglesia está tan bien estructurada que está de pie, pase lo que pase. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, usted en su intervención anterior señalaba algunos aspectos que sin duda han sido parte de los pronunciamientos del Papa Francisco, como por ejemplo lo que tiene que ver con el genocidio, la matanza al pueblo armenio, esta intermediación de alguna manera en torno a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. ¿Se trata de un político o nos hacemos eco de alguna manera lo que dice el asambleísta Torres en el sentido de que el Papa es el Papa? Yo creo que es un hombre de fe, pero que obviamente entiende las complejidades del mundo contemporáneo y hace una política en función de la paz, en función de la justicia, en función del acercamiento entre los pueblos, indudablemente. También me parece que en esto hay diferencias conceptuales y de la forma de entender la Iglesia con el Papa anterior. Las transformaciones que está generando en la Iglesia para una mayor transparencia, de la transparencia de las finanzas, por ejemplo, en el Vaticano, la sanción, y en esto creo que ha sido implacable respecto de los curas pederastas, también es importante. Este llamado a la Iglesia a una convicción y a una vocación por los pobres, sobre todo, también remueve, yo diría, los cimientos mismos de cómo hasta ahora se ha entendido la Iglesia, de tal forma que creo que hay diferencias centrales. Yo diría además, tiene una peculiaridad, también esta comprensión de temas mucho más humanos, que ha sido importante que el Papa los trate, ¿no? El señalar que él no es nadie para poder juzgar a las personas que tienen una diferente orientación sexual, por ejemplo, es importante. Su condena permanente al machismo también es importante. Y aspectos que tienen que ver con la cotidianidad de la gente, hasta como el relacionado con la violencia en el fútbol. De tal manera que ahí hay una serie de factores que marcan definitivamente un nuevo rumbo para la Iglesia. Ahora, yo creo que la pregunta que es importante que nos realicemos es ¿por qué el Papa Francisco decide en la primera visita pastoral como jefe de Estado, como jefe de la Iglesia Católica, venir a Ecuador, Bolivia y Paraguay? ¿Por qué? 20 segundos. Sí, ya la vez anterior vino a América Latina, pero vino a las Jornadas Mundiales de la Juventud en el Brasil. Ahora, ¿por qué viene a estos países?
coincidiendo con Fray Beto dice, el Papa está más cerca de Correa y de Morales que de Obama y de Merkel. Y lo que dice este teólogo brasileño es que viene a Ecuador y Bolivia porque ve caminos de esperanza, y al mismo tiempo viene a Paraguay porque aún en Paraguay existen todavía el control de mafias, de corrupción y de todo lo que significa también esos poderes que impiden vivir con mayor igualdad. De tal manera que me parece que sí es indicativo el por qué el Papa escogió en su primer viaje pastoral estos países. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres, ¿qué decir sobre esta reflexión? Bueno, Fray Beto es un hombre respetable, pero me parece completamente precipitada esa apreciación, que el Papa está más cerca de dos presidentes que de otros. El Papa está cerca de los corazones piadosos. Juan Pablo II visitó el Ecuador cuando presidía el ingeniero León Febres Cordero. No se trata aquí de que el Papa venga porque está un presidente o no. Viene al Ecuador porque es uno de los países que no ha sido visitado por un Papa después de la última visita que hizo Juan Pablo II. Ahora bien, los papas son interpretados de diversa naturaleza. Pío X fue en un momento dado calificado como pronazi. Pensaban que estaba cerca Hitler. Pasan los años, se desclasifican los archivos del Vaticano y descubren que Pío X instruyó a todos los curas y a todas las monjas que cuando vean un judío en Italia, le permitan ingresar al convento, le vistan de cura si es hombre, de mujer si es monja, hasta que pueda obtener el pasaporte y salir de Europa rumbo a Israel. Mire usted, pero en un momento dado le decían fascista, ahora descubren que no fue así. Es el único que tiene un monumento en Israel. Lo propio pasaba con Juan XXIII, ese campesino que llegó a ser papa, un hombre que prácticamente estableció el compromiso con los pobres preferencial, pero no excluyente con otros. Sobre este papa, igualmente, que el papa es rojo, no es rojo. Este papa, por ejemplo, cuando fue entrevistado por un revolucionario, no ciudadano, sino de esos revolucionarios de América Latina, le dijo, mira, che, estás equivocado, se necesita inversión para que haya empleo, aquí no se trata de repartir pobreza. Ese documento, por ahí lo hicieron desaparecer, pero ha aparecido. En otros casos, el Papa ha tirado las orejas a aquellos que están especulando sin control, que creen en un capitalismo desbordado. Es que el Papa busca el punto medio, busca la racionalidad como todos nosotros y condena cualquier exceso, venga de donde venga. Esa ha sido la línea de la Iglesia y así se expresa en su doctrina social de la Iglesia esta. Gracias, asambleísta Torres, asambleísta Hernández, por sus criterios en este primer bloque del programa Tesis y Antítesis. Es tiempo de una pausa. Enseguida continuamos con más de este debate en torno al rol geopolítico del Papa Francisco. Regresamos. Amigos, estamos de regreso con más de Tesis y Antítesis, donde la síntesis le corresponde a usted. El tema de esta semana, el rol geopolítico del Papa Francisco. Recuerden que llegamos a ustedes gracias a la señal abierta de la radio de la Asamblea Nacional y de Televisión Legislativa del Ecuador. También por el portal de noticias ecuadorenvivo.com y la Flaxo Radio. La ciudadanía tiene su propio criterio sobre el mensaje que dejará en el Ecuador el Papa Francisco. Lo revisamos enseguida. Un hecho histórico que queda para siempre grabado en las mentes de las personas sinceras y amplias que buscan el bienestar de la sociedad y de todos. Yo espero un mensaje de paz, de amor y tranquilidad, ¿no? Y de mejores días para toda la sociedad ecuatoriana, ¿no? Eso es lo que espero yo. Es más evangelizador, justamente para llegar a los corazones y mentes de los políticos. Esperemos que haya un cambio tanto para gobernantes y gobernados, que el mensaje del Papa cale en todos nosotros. Y realmente esta visita del Papa va a mermar y va a poner en orden a la situación política que estamos pasando. Realmente el país vive momentos críticos. La bendición para todo el Ecuador. Para todo el Ecuador, para nuestra familia, para el presidente que ha hecho cosas buenas más que todo. Ojalá tengan oídos para oír, porque son sordos desde el señor presidente. Ojalá cambie
los unos y los otros, porque el pueblo católico sí creo que va a cambiar bastante. Y bien, asambleísta Hernández, continuamos con usted. Bueno, ya hemos escuchado de un lado a los ciudadanos y aquí cabe consultar. El movimiento Alianza País ha recordado los pronunciamientos del Papa sobre la redistribución de la riqueza, un tema que sin duda ha sonado mucho en las últimas semanas. ¿Ustedes esperan que en las misas del Sumo Pontífice, tanto en Quito como en Guayaquil, haga referencia al tema? A ver, yo en primer lugar quiero decir que en la Iglesia efectivamente hay posiciones también, y hay posiciones muy claras, muy marcadas. Si uno mira lo que pasó en Puebla, Medellín, uno puede entender y mirar que el tema de la opción por los pobres no fue una cosa que no dejó de estar también en el marco de tensiones al interior de la propia iglesia. Y existían corrientes de la iglesia jerárquica que perseguían a los sacerdotes de la teología de la liberación y a quienes estaban en la línea de teología de la liberación. Hay muchos sacerdotes y también seglares que fueron víctimas de distintos gobiernos, de derecha, gobiernos dictatoriales, básicamente por defensa de su compromiso con los más pobres, mientras que existía, de otro lado, en muchas ocasiones un silencio cómplice de la jerarquía. De tal forma que sí creo que hay que diferenciar que en la iglesia hay posiciones muy marcadas y muy claras. Respecto de la visita del Papa al Ecuador, como han dicho los ciudadanos, todos esperamos un mensaje. Todos esperamos un mensaje y no nosotros como Movimiento País de ninguna forma buscamos también de esto un rédito político, sino más bien escuchar el mensaje del Papa, obviamente también con expectativa. El Papa se ha referido en estos últimos meses a muchos aspectos y algunos de ellos tienen que ver con la redistribución de la riqueza, con una condena al modelo neoliberal, con una condena al modelo que privilegia el mercado por encima del ser humano, con la necesidad de pensar en un mundo más justo, más equitativo. Todos estos elementos nos mantendrán a los ecuatorianos a la expectativa para poder escuchar el mensaje. Y ojalá que de ese mensaje la sociedad ecuatoriana podamos reflexionar, podamos procesar lo que sean las homilías, las encíclicas que pueda también transmitirnos el Papa, para de esa manera poder abonar en esta voluntad de diálogo, de encuentro también entre los ecuatorianos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, la visita del Papa es básicamente pastoral, espiritual, no es una visita de un jefe de Estado únicamente. Por consiguiente, debemos nosotros como ecuatorianos estar a la expectativa, abiertos a escuchar lo que va a decir el Papa, que los papas en las diferentes encíclicas han condenado el capitalismo llamado salvaje, sí, de la misma manera que han condenado el socialismo, el estatismo. La Iglesia siempre ha buscado un punto medio, la función social de la propiedad. ¿Cómo entenderla? ¿Significa esto que el Estado puede apropiarse de la propiedad para dar? Tampoco, tampoco. Habrá que estar atentos a lo que dice el Papa. En Estados Unidos, en este momento, están desarrollándose las primarias para escoger a los candidatos a la presidencia, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano. En el Partido Republicano hay muchos católicos. Allí está Rubio, entiendo que Cruz y por supuesto Jeff Bush. Y con motivo de la última encíclica del Papa relacionada con el calentamiento global, el cuidado del medio ambiente, ha habido una serie de problemas al interior del Partido Republicano. ¿Y qué han dicho estos candidatos republicanos católicos? Y particularmente Jeb Bush, mi jefe, han dicho, desde el punto de vista espiritual, es el jefe máximo de la Iglesia Católica. Pero en materia de política pública, el Papa no dicta las decisiones que adopte. Y ello es lo que ocurre y debe ocurrir también en nuestros países, en que la separación entre Iglesia y Estado es una separación real. En un lado está, indudablemente, la visión que proviene del Papa de la Iglesia y en otra está la política pública. Claro que la política pública en un momento dado no puede chocar con principios, por ejemplo, tan importantes como el derecho a la vida. De tal manera que en estos temas no es fácil moverse. Yo espero que después de la visita del Papa hayamos logrado los ecuatorianos, especialmente los políticos, ubicarnos en el punto en el que debemos ubicarnos, lejos de los extremos. Gracias, asambleísta Torres. ¿Qué decir sobre ello, asambleísta Hernández? Que me parece que la opción de la Iglesia que preconiza el Papa y que la plantea con claridad es por los pobres. Esto no hay duda. Es obvio
que representantes del Partido Republicano no les parezca bien lo que ha señalado el Papa, porque tiene expresiones como: no podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente día a día con consecuencias funestas. O dice: hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad, esa economía mata. O luego plantea: ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo. Con la exclusión queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive, pues ya no se está en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está afuera. Los excluidos no son explotados, sino son desechos sobrantes. Hay un cuestionamiento en el Papa sin vacilar, respecto de la responsabilidad del capital, respecto de la responsabilidad que tiene el mercado como mal asignador de bienes sociales. Y por ello, creo yo, hay esta resistencia también a poder escuchar lo que es, por ejemplo, las reflexiones que hace en la última encíclica, de tal manera que eso no sorprende. Sí, va a ser bueno para el país, es bueno para el Ecuador que venga el Papa al país, es bueno para todos los ecuatorianos, independientemente incluso de que puedan ser católicos o no, porque nos va a permitir una reflexión desde la fe, pero también profundamente comprometida con los principales problemas que tiene el mundo contemporáneo. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, la opción preferencial de la Iglesia es por los pobres, y esa es mi opción también, por los pobres en el orden material, aquellos que no tienen lo mínimo necesario para sobrevivir, pero también por los pobres espiritualmente. La Iglesia no ha dicho, el Papa tampoco, mi opción es solamente por aquellos que no tienen bienes materiales. Mi opción es por aquellos que carecen de bienes espirituales, pobres en general. El Papa nunca ha condenado el mercado. Existe una línea muy clara en la doctrina social de la Iglesia que ven en el mercado el mejor asignador de recursos, porque hay dos opciones, o el mercado o una economía planificada. Economía planificada del tipo socialista, que se vivió en la Europa del Este, que ya no existe. Por consiguiente, el mercado, pero no ese mercado en el que se puede abusar de otros y de la dignidad de las personas, de ninguna manera. En todas las encíclicas, Virgilio, uno va a encontrar el respeto de la doctrina social al mercado, ese espacio natural, donde los seres humanos pueden desplegar sus potencialidades. Y este Papa no ha condenado. El Papa lo que ha dicho muchas verdades con las que yo estoy de acuerdo. Que hay unos que tienen más, abusan y esclavizan a otros. Sí, pues a ellos hay que ponerles bridas. Y por supuesto, permitir en definitiva que todos podamos vivir en una sociedad más justa, más humana y más libre. Pero los papas y la doctrina social de la Iglesia no están ni en contra del mercado, ni en contra de las libertades económicas, ni en contra de la propiedad, pero sí tiene una opción preferencial por todos los pobres. Escuchémosle al Papa, a ver qué dice. Trae un mensaje renovador, ya dijimos, es un jesuita, argentino, latinoamericano. Y esas características son distintas de otros papas. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández. Amigos, nos vamos a una nueva pausa. No se vayan porque al volver estaremos ya con el bloque final de tesis y antítesis. Analizamos esta semana el rol geopolítico del Papa Francisco. Regresamos. Amigos, estamos ya en el bloque final de tesis y antítesis, donde los asambleístas Virgilio Hernández y Luis Fernando Torres tienen 3 minutos cada uno para sus comentarios finales en torno al tema que abordamos esta semana, el rol geopolítico del Papa Francisco. Asambleísta Hernández, avanzamos con usted y una pregunta que seguramente muchos se la formulan. ¿Cómo será el Ecuador? ¿Cómo será el país después de Francisco, después de la visita del Papa? ¿Cambiará algo? Y pregunto esto porque evidentemente hemos vivido semanas de intenso movimiento, protestas en las calles, el mero anuncio de la visita oficial del Papa Francisco no ha cesado estas actividades. ¿Qué va a pasar después? Bueno, yo creo que hay que reflexionar. Efectivamente, lo que en estos días nos pueda decir el Papa tiene que ser motivo de profunda reflexión. Reflexión, por ejemplo, para contestar lo que dice Luis Fernando respecto del mercado, en su exhortación Evangelii Gaudium, ¿qué es lo que dice el Papa respecto del mercado? En este contexto, algunos todavía defienden las teorías del derrame
que suponen que todo crecimiento económico favorecido por la libertad de mercado logra provocar por sí mismo mayor equidad e incluso social en el mundo. Mira lo que dice el Papa. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico y en los mecanismos sacralizados del sistema económico imperante. Mientras tanto, los excluidos siguen esperando. ¿Cómo que no hay una condena muy clara del mercado? O luego lo que dice. Del mercado. Pero mira luego lo que dice. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esta minoría feliz. Este desequilibrio proviene de las ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los estados. Pero se está refiriendo a excesos. Pero no, en todo caso. Pero miren lo que dice. De ahí que nieguen el derecho de control de los estados, encargados de velar por el bien común. ¿Qué es lo que aquí hemos puesto siempre de manifiesto? Es el Estado, precisamente, el que tiene que responsabilizarse de generar condiciones que permitan igualar las oportunidades de todos los seres humanos. Eso está diciendo el Papa. Defendiendo el papel de los Estados. Dicen, de ahí que nieguen el derecho de control de los Estados encargados de velar por el bien común. Imagínate lo que hemos visto en estos días. Incluso el hecho de poner una agencia que permita, del Estado, como tiene que ser obviamente, que permita, una agencia del Estado que permita vigilar lo de los seguros privados, ahora genera reacción. ¿Eso es estar contra los médicos? ¿Acaso no ha existido abusos en los seguros privados? Y no vamos a decir más allá también de los abusos del capital financiero, de los abusos que a veces existe efectivamente en quienes acumulan más renta. De tal manera que en esto hay una posición muy clara, muy definida. Y podríamos seguir leyendo. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero. De tal manera que esperemos también lo que nos pueda decir al Ecuador, y de ahí me parece que lo adecuado es poder extraer reflexiones profundas, que nos ayuden, vuelvo a decir, a continuar la vida. Los ecuatorianos tenemos que continuar nuestra vida, pero este mensaje con seguridad también va a alumbrar qué es lo que vamos a hacer en las siguientes semanas, en los siguientes meses, y ojalá pueda también convertirse en una ruta, en una guía de lo que el país tiene que hacer en estos momentos. Gracias, asambleísta Hernández. Asambleísta Torres. Bueno, en esa encíclica lo que el Papa condena es el llamado capitalismo mercantilista. Es un capitalismo que favorece a aquellos que están cerca del poder. Y gracias al poder se enriquecen más, abusan más y tienen privilegios que otros no tienen. Yo también estoy contra ese tipo de capitalismo mercantilista. El Papa lo que dice es los abusos que se dan en ese mercado deben ser controlados. Y eso pasa por la regulación del Estado. Yo no estoy en desacuerdo con la regulación mínima y necesaria del Estado. Pero una cosa es regulación y otra es intervencionismo, otra es dirigismo. El Papa se cuida, condena lo que tiene que condenar en cuanto a este capitalismo excesivo. Permítame contarle un hecho histórico. El año 2013 yo tuve la oportunidad de estrechar la mano del Papa en el Vaticano. Fuimos un grupo de legisladores católicos del mundo. Hablé por minuto y medio porque esa fue el único tiempo disponible. Un saludo del Ecuador. Y claro, allí pude comprender claramente la dimensión de este hombre superior. Cuando uno está frente a este hombre dedicado a la oración, de una espiritualidad que no tenemos nosotros, uno prácticamente se deshace. Así era Juan Pablo II. Son personas que oran al día sus 2 horas y por eso tienen una visión, una energía diferente. Y por eso son prudentes y cuidadosos. Todos los papas. ¿Y cuál fue mi mayor satisfacción? Cuando ingresábamos dentro del Vaticano, que está amurallado, tuve la oportunidad de verle a distancia a Benedicto VI, que salía de dar una misa, y luego íbamos a ver al otro papa. ¿Qué ocurre en la iglesia actual? Estos 2 papas, uno que dejó de ser, pero que vive, y el otro que ejerce funciones, conversan, dialogan, hablan, diseñan líneas doctrinales, líneas maestras, y eso le está dando a la iglesia un impulso único, porque Benedicto VI es el teólogo más grande
que ha dado la Iglesia en los últimos años. Y está junto a Francisco, que es un papa más bien de la arena, un hombre que ha caminado por Buenos Aires, que conoce realidades. La conjugación del uno y del otro le da a la Iglesia una característica especial. Y es por eso, Virgilio, que yo veo que al final, 30 segundos. Con estos documentos oficiales de los papas, que son parte de la doctrina social de la Iglesia, uno tiene que ver todas las aristas, porque critican lo que tienen que criticar, los excesos. Pero tampoco van ellos en contra del mercado, porque si van en contra del mercado, ¿cuál es la alternativa? Una economía planificada, que siempre ha condenado a la Iglesia. Entonces buscan el punto medio, y encontrar el punto medio es de personas racionales. Y allí que yo estoy con muchísima expectativa para escuchar al Papa, quiero ver cuál es su mensaje espiritual y sobre todo su mensaje económico y social, si lo da. Gracias, asambleísta Torres. Asambleísta Hernández, sin duda la expectativa respecto de este mensaje que dejará el Papa Francisco a nuestro país en el marco de esta visita. Gracias a ustedes, amigos, por sintonizarnos. Recuerden que aquí en Tesis y Antítesis la síntesis les corresponde a ustedes. El video de este debate lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del programa Tesis y Antítesis. Agradecemos por la reproducción a la red de canales comunitarios regionales del Ecuador, asociado se crea, al portal de noticias ecuadorenvivo.com y a la Flaxo Radio a través de www.flaxoradio.es. Será hasta la próxima semana.